Muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco la invitación una vez más a Access por esta noche poder compartir con ustedes un poco de experiencia y poder debatir sobre los temas de las medidas de protección y las medidas cautelares en los procesos de violencia familiar. Mi nombre es Silvia Huiza Alvarado. Eh, bueno, lo que les deseo compartir es la experiencia que habría tenido como juez especializado en violencia familiar en la Corte Superior de Justicia del Callao. Sin embargo, actualmente me desempeño como fiscal adjunta del distrito del Callao, donde también he tenido la oportunidad de ver algunos casos dentro de mi experiencia como fiscal, casos de violencia familiar y ya en los delitos de desobediencia a las medidas de protección. Entonces, esta es básicamente mi experiencia y quisiera compartir pues el día de hoy con todos ustedes. Antes de iniciar la clase, quiero rogarle a cada uno de ustedes que por favor puedan apagar el micrófono de sus audios a efectos de que esto no pueda afectar cuando yo estoy dictando las clases, no puede interferir algún ruido. Por favor, todos en este momento apaguen sus micrófonos y a efectos de preguntas, les puedo brindar mi teléfono a efectos de que puedan dejar ahí sus preguntas durante la primera hora de la clase, porque la siguiente media hora va a comprender todo lo que es el debate y poder de repente absolver algunas preguntas de algunos alumnos o de algunos participantes. Ya, les dejo ahí mi teléfono en el chat para que puedan formular sus preguntas mientras que yo voy dictando clases, sin perjuicio que al final de la hora ustedes puedan tomar el micrófono y quizás hacer la pregunta directamente porque ahí se les entendería y escucharía mejor. Bien, voy a compartir entonces con ustedes lo que es la clase. Todos están viendo, ¿no? Vamos a ver entonces las medidas de protección y medidas cautelares a víctimas de violencia bajo los alcances de la Ley 30364. Al respecto, quiero compartir con ustedes el informe que ha emitido el Ministerio de la Mujer a través del programa Aurora, mediante el cual ha señalado que en este primer trimestre del año han existido más de 1.105 denuncias por violación sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes. Esto representa un 42% del grupo a nivel nacional. También esta cifra de gran número de violencia, como se puede apreciar, no se ha reducido a pesar de que hemos estado en esta situación de la pandemia, el aislamiento. Lo que probablemente nos lleva a inferir es de que muchas veces ese tipo de violencia sexual y a veces convertidos delitos ocurren dentro de la familia. Frente a esta situación, también la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe, el 007-2020, en este periodo también analizado durante la pandemia, en el cual ha advertido muchas irregularidades en el trámite de la Ley 30364, a pesar de que desde el 2015 ya tenemos en vigencia la Ley 30364, o sea, ya tenemos varios años en vigencia, sin embargo, todavía no se está aplicando o ejecutando correctamente todos los alcances de esta ley, ¿no? Y pueden haber diferentes razones a ello. Dentro de este informe de la Defensoría del Pueblo es alarmante, pues, lo que nos señala. Indica que luego de hacer un análisis a nivel nacional, ¿no?, a través de las comisarías, Centro de Emergencia Mujer y el Poder Judicial, Ministerio Público, todas las instituciones del Estado involucrados en conocer estos hechos, se advirtió que no se habría facilitado a las víctimas sexuales el kit, este kit de emergencia que está a cargo del Ministerio de Salud. Muchas veces las víctimas sexuales, a efectos de reducir un contagio de enfermedad de transmisión sexual o un embarazo forzoso, ¿no?, puede evitar, mediante el uso de este kit, esas graves consecuencias. Al parecer, muchos de los operadores no conocerían esto, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser lo correcto? Se conoce una víctima sexual,
En principio, cautelar, garantizar las investigaciones, ¿no? Como derivarlo a una revisión del Instituto de Medicina Legal, posteriormente de repente la diligencia Cámara Gesell, todo esto siempre y cuando sean diligencias y actos urgentes, de manera inmediata. Y seguidamente de ello, corresponde que esta víctima pase por alguna de las instituciones del Ministerio de Salud, ya sea un hospital, una posta, donde se le pueda brindar este kit de emergencia, como le llaman. También se advirtió que los establecimientos de salud no cumplieron con los plazos establecidos para la junta médica a efectos de que pueda evaluar, ¿no?, la salud de una adolescente víctima de violación sexual. Debemos señalar que nosotros desde ya hace muchos años tenemos aprobado el aborto terapéutico, que permite que una menor de 14 años, ¿no?, cuando ha sido víctima de violación sexual, pueda realizar un aborto, pero para ello no solamente la legislación lo permite, sino que incluso el Ministerio de Salud debería contar con este protocolo, ¿no? Sin embargo, se ha advertido en la práctica que muchas veces los médicos que estarían viendo este caso han dilatado este procedimiento y esto ha llevado en perjuicio o mayor riesgo a la víctima a continuar con este embarazo, ¿no?, producto de una violación. Entonces, no se está cumpliendo este protocolo. También se señaló que en las provincias de Cajamarca y La Libertad, la policía no habría cumplido con informar de manera inmediata al Centro de Emergencia Mujer o las oficinas de la Defensa Pública. ¿Para qué? Para que se garantice, ¿no?, de que esta víctima tiene el apoyo legal por parte del Estado, ya sea por estas instituciones. Sin embargo, se ha visto esta omisión por parte de la policía. Desconocemos cuáles serían las razones, de repente recargadas labores, de repente efectivos policiales que recién se están incorporando a esta especialidad y desconocen. El hecho es de que se han encontrado estas cifras, ¿no?, donde la víctima ha tenido que transitar todas estas investigaciones sin ninguna defensa legal, cuando muchas veces hemos visto en casos cuando el investigado asigna hasta 2 abogados privados, 3 abogados, ¿no? Y a veces esto como que puede afectar emocionalmente a la víctima y sus familiares, como intimidarlos, ¿no? Sentirse más débiles frente a esta situación. Por ello es necesario empoderar a la víctima de violencia y con ello el Estado le brinda la asistencia legal gratuita. De otra parte también se señala que no se solicitó la intervención de la Unidad de Protección Especial. En caso de víctimas sexuales menores de edad, ya sabemos, en situación de desprotección familiar, ¿no?, es necesario que intervenga la Unidad de Protección Especial que está a cargo del Ministerio de la Mujer, porque es la institución, de acuerdo a ley, más especializada para brindarle un trato a estos menores. ¿De qué forma le da un mejor trato? La Unidad de Protección Especial solamente se dedica a estos menores en situación de desprotección, por ello cuentan con un equipo multidisciplinario que son trabajador social, psicólogo, quien van a brindar un apoyo y de la forma van a hacer un estudio más riguroso en la situación familiar en la cual se encuentra la víctima y, de ser necesario, poder aplicar un acogimiento familiar en otro hogar, pero siempre y cuando cumpla con estos requisitos o los presupuestos que puedan establecerse en cada informe de cada uno de estos profesionales, ¿no? Eso es una institución más completa a efectos de tratar a menores en situación de desprotección. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de ello. Dentro de esto hay que tener en cuenta que las medidas de protección que vamos a nosotros a analizar tienen como finalidad neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia, ¿no?, ejercida por la persona denunciada. O sea, vamos a una forma de cesar, de restringir estos hechos de violencia que pueda ejercer la persona denunciada, el agresor, agresora.
permitiendo así que la víctima pueda pueda lograr o continuar con una vida normal, que se garantice su desarrollo personal, profesional, ¿no? Una vida libre de violencia, asegurar su integridad física, psicológica y sexual, la de la víctima y la de su familia, así como resguardar los bienes patrimoniales. Entonces, vemos pues que las medidas de protección buscan eso, ¿no? Dar una tranquilidad a la víctima. Por otro lado, cesar los daños, las agresiones. De esta forma busca garantizar también no solamente lo emocional, sino también los bienes patrimoniales de la víctima. Cuando nosotros hablamos de víctimas, hay que tener en cuenta que ya nuestro reglamento no solamente ha considerado víctima a la que es agredida directamente, sino también ha establecido nuestro reglamento que tenemos víctimas indirectas. Y aquí encajaría todas aquellas personas, ¿no?, que tienen una relación de dependencia, ¿no?, o de subordinación con la víctima propiamente dicha o con la víctima directa. Por ejemplo, tenemos los hijos menores de edad, los padres adultos mayores, tenemos un caso de tentativa de feminicidio, por ejemplo. La mujer está en cuidados intensivos, pero tiene hijos menores de edad de 4 o 5 años. ¿Con quiénes se quedan estos menores de edad, no? Entonces, cuando se dicten medidas de protección, también hay que ver cómo se garantiza la vida de estos menores. Y que garantice no solamente es que el agresor pueda regresar al domicilio con la intención de matar a los menores, sino también puede ser de repente querer arrebatarlos para el gozar con la tenencia y custodia. Entonces ahí es donde es importante que el juez de familia, con su rol tuitivo, pueda pronunciarse y poder otorgar medidas de protección a las víctimas indirectas, ¿no? Bueno, esto a manera de ejemplo. Como les decía, cuando hablamos nosotros de víctimas, ahora dentro del marco de los menores de edad, ¿no? Vamos a ver las víctimas que se encuentran en situación de riesgo y las víctimas que se encuentran en situación de desprotección. La norma no ha dado un mayor detalle en qué casos estamos, sin embargo, dentro de la práctica y las constantes capacitaciones que vienen recibiendo los magistrados del Poder Judicial, en la cual en algún momento me he incluido, nos ha llevado a inferir de que las víctimas menores de edad en situación de riesgo serían pues todos aquellos que de alguna u otra forma han sido violentados, agredidos, quizás por sus propios progenitores, pero todavía se puede permitir de que este menor pueda seguir bajo la custodia de aquel, porque quizás no ha sido tan grave estos hechos. Sin embargo, cuando hablamos de una víctima en una situación de desprotección, ya estamos hablando de un hecho más grave, donde de ninguna forma se podría permitir que el menor siga bajo la custodia de este agresor, más aún si son sus progenitores, ¿no? De repente, en el primer caso, en un menor en situación de riesgo, podemos ver el exceso de malas correcciones que hacen algunos padres, ya sea por las exigencias educativas, ya sea, incluso a veces hemos visto por el exceso del uso de la tecnología, por celulares, diferentes razones, los padres se exceden para pretender corregir a los hijos. Sin embargo, un menor en una situación de desprotección es algo más grave, como que los padres puedan inducir al menor o hacerlos practicar una pornografía infantil, conllevarlos a una mendicidad, un abandono total. Entonces, en estas situaciones, de ninguna forma se puede permitir que el menor pueda continuar bajo la custodia de los padres. De ninguna forma ellos garantizan el cuidado y atención. Entonces, es algo diferente entre cómo distinguir un menor en una situación de riesgo y un menor en una situación de desprotección. ¿Por qué es importante tener que distinguir esto? Porque de acuerdo a ello, yo sabré a dónde me voy a dirigir, ¿no? Tengo un hecho, una denuncia, por cualquiera de estos hechos en agravio de menores de edad, ¿dónde me dirijo?
Si tengo un menor de edad en situación de riesgo, de acuerdo al decreto legislativo 1297 y su reglamento 004-2019, señala que es el juzgado de familia, ¿no?, quien comunica a la Defensoría del Niño, a la DEMUNA, y ante la ausencia de DEMUNA, entonces estará encargado la unidad de protección especial de tramitar estos casos. Y cuando no existe unidad de protección especial, entonces el juez de familia o el juez mixto de esta jurisdicción se hará cargo de estos casos de menores de edad. Sin embargo, cuando estamos en el caso de un menor de edad en una situación de desprotección, de abandono, ¿no?, que está en peligro la vida de este menor, vamos nosotros a recurrir al juzgado de familia, quien comunica a la unidad de protección especial directamente. O sea, acá ya no trabaja con la DEMUNA. Acá en una situación más riesgosa, ¿no?, trabaja con la unidad de protección especial. Y de igual forma, si es que no se lograra, en algunas provincias no tenemos unidad de protección especial, entonces quien sigue teniendo competencias son los jueces de familia. En relación a las medidas de protección, ya existe jurisprudencia, diferentes casos que se han pronunciado al respecto, señalando o resaltando que estas medidas de protección tienen una de las características de tutela urgente, porque cumplen con un principio precautorio o de cautela. De cautelar, resguardar, cuidar, proteger, es a la víctima, ¿no? A la víctima frente a una situación de riesgo que pone en peligro su vida, o frente a la víctima que ya ha sufrido un daño. Entonces, siendo que la medida de protección tiene una de las características de tutela urgente, cumple con un principio precautorio o de cautela, se señala que esta debe determinarse con la sola sospecha. O sea, no se requiere probanza, no se requiere acreditar, no se requiere certeza. Por eso se dice que solamente sospecha, que basta que exista indicios de que la víctima habría sufrido un daño. No se requiere una probanza, como les señalo, por tanto, esto vincula o exige que el juez atienda de manera inmediata el caso sin mayor cuestionamiento, sin mayor dilación sobre ello, ¿no? Por eso señala finalmente en esta jurisprudencia, no es necesario exigir la probanza. Y esto es así pues porque cuando uno finalmente determina establecer medidas de protección a la víctima, el juez de familia, en primer momento quien va a ver este caso, recibe la denuncia, esta noticia de este presunto hecho, y lo que tiene que verificar es en qué situación se encuentra la víctima. No verifica la situación del denunciado o del agresor, ¿no? No verifica la situación de él. ¿En qué sentido no lo verifica? De determinar si es o no responsable, si es o no el autor de este hecho. Lo que acá el juez de familia lo que verifica es de que si esta víctima que ha venido a denunciar se encuentra no en una situación de riesgo que merezca una tutela urgente, un pronunciamiento inmediato por parte del órgano jurisdiccional. Respecto a la responsabilidad, si el denunciado es o no el autor del hecho, eso se verá en otro estadio, que es, si es un delito, será en el proceso penal, y si es una falta, será ante el juez de paz letrado. Ahí es donde se va a debatir, se va a determinar si realmente esta persona denunciada es el autor o no del delito. Por tanto, cuando nosotros tenemos medidas de protección, no significa de que ya se esté determinando que el denunciado es el responsable, ¿no? Y a veces, desde mi punto de vista, he observado, por ejemplo, en la policía,
A muchos efectivos policiales se les ha suspendido de su ejercicio por el solo hecho de tener una medida de protección. Y eso no sería válido desde el punto de vista constitucional, ¿no? Porque se estaría afectando un derecho del trabajo con una sola medida de protección. Y como dijimos, la medida de protección no verifica si el denunciado es o no responsable. Acá lo que se determina es si hay una víctima o no que está en una condición de vulnerabilidad y requiere tutela urgente, ¿no? Entonces, el último reglamento de la Policía Nacional que he podido leer ha sido de esta forma, ¿no? Una suspensión de 6 meses hasta 1 año, solamente por una denuncia, dice. Entonces, esto vulnera, pues, otro derecho, el derecho al trabajo, que también es un derecho constitucional. Bien, respecto a las medidas de protección, al inicio de la ley 30364, estas eran expedidas por el juez de familia, posteriormente se fue ampliando la competencia para los jueces mixtos, jueces de paz letrado, hasta llegar al juez de paz, porque hay lugares muy alejados donde no contamos con jueces especializados, entonces también le da la facultad al juez de paz para que éste pueda dictar medidas de protección. Al respecto, quiero añadir a ello que también hoy en día las medidas de protección también los puede otorgar un juez penal, ¿no? Cuando ante un delito flagrante, el fiscal interpone un proceso de incoación de proceso inmediato y solicita medidas de protección, y entonces el juez penal también puede otorgar medidas de protección, como la suspensión, extinción y patria potestad de algún progenitor a favor del menor. De otro lado también, o sea, ya no bastó que las medidas de protección las otorguen los jueces de familia, o sea, hoy día también un juez penal puede otorgar medidas de protección, pero también hay que añadir que conforme el decreto legislativo 1297, se señala que el Ministerio de la Mujer, a través de la Unidad de Protección Especial, puede otorgar medidas de protección, ¿no? Igual a la de MUNA, siempre y cuando la de MUNA esté autorizada por el Ministerio de Justicia, en cuanto a su operatividad. Entonces, vamos a ver pues que estas medidas de protección se ha ampliado la competencia. Entonces, no solamente va a ser un juez de familia, sino también hoy en día un juez penal, puede ser una autoridad administrativa. Cuando nosotros hablamos ahora de la finalidad y objeto de las medidas de protección, una de las finalidades de la medida de protección, como les señalaba, es asegurar la integridad física, psicológica, sexual de la víctima, de su familia, así como resguardar sus bienes patrimoniales. Sin embargo, para ello hay que tener en cuenta algunos criterios cuando se dictan medidas de protección. Estos criterios, de todas formas, que se deben de plasmar en una resolución judicial, ¿no? Es la situación del riesgo. ¿Cómo puedo otorgar medidas de protección si no me he pronunciado, si no he expresado, ¿no? Si no he explicado la situación de riesgo que se encuentra la víctima? No es solamente porque denuncie, sino es porque el juez tiene que advertir una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, uno de los criterios para dictar medidas de protección es la situación de riesgo de la víctima. La urgencia. ¿Qué urgente es necesario que yo tenga que dictar medidas de protección hoy sin la necesidad de escuchar los descargos del denunciado? ¿Por qué? Porque probablemente estoy ante una víctima que quizás el día de mañana pueden cometer un feminicidio contra ella. Entonces, esa es la urgencia, ¿no? Y muchas veces hurgar en la urgencia es más complejo quizás, y por eso que dentro del reglamento se ha establecido la urgencia a través de la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo es como un medidor, se podría decir, mide la urgencia que requiere de atención a la víctima, ¿no? De acuerdo a las preguntas que están plasmadas en esta ficha de valoración de riesgo, permite determinar
si estamos ante una víctima en una situación de riesgo severo, leve o moderado. Entonces, muchas veces en la práctica, antes de que entrara en vigencia el decreto legislativo 1470, si el resultado de la ficha de valoración de riesgo correspondía a una víctima en una situación de riesgo severo, entonces esto autorizaba al juez a que éste, ni bien recibe la denuncia, inmediatamente analice el caso para dictar medidas de protección si corresponde. Esto quiere decir, no necesitaba citar, notificar, emplazar al denunciado para escucharlo. ¿Qué tenía que decir sobre los hechos denunciados? Sin embargo, cuando la ficha de valoración de riesgo salía a un nivel leve, moderado, esto sí permitía, ¿no? Le permitía al juez, con un plazo de 48 horas, 72 horas, poder citar al denunciado y escuchar sus descargos. ¿Qué tenía que decir sobre los hechos, no? Y posteriormente también tenemos otro de los criterios, la necesidad de la protección y el peligro de la demora. Entonces, para resumir, el criterio de dictar medidas de protección, es importante tener estos elementos, ¿no? Que se va a complementar muchas veces con la ficha de valoración de riesgo. Cuando entró en vigencia la ley 30364, voy a señalar que hubieron aproximadamente 450 denuncias en un mes. Entré yo al juzgado de familia cuando recién entró en vigencia la ley 30364 y fue uno de los primeros juzgados de violencia a nivel nacional en la Corte del Callao. Era el único juzgado que atendía violencia familiar de turno. Durante un mes recibimos 450 denuncias, yo era la única juez y con un solo especialista legal. Era el turno de 24 horas, no teníamos ni descanso. Y bueno, llegaban denuncias de todo, voy a decir, de todo. A veces hasta se podría decir que habían algunas denuncias como una de estas, ¿no? Por ejemplo, una señora denunciaba violencia económica contra su esposo y violencia psicológica. Cuando se le hizo la entrevista, se le preguntó, oye, si a la violencia económica, porque él no me está pasando la pensión, me ha abandonado, es mi esposo, me ha abandonado, se ha ido con otra, y no cumple con la pensión, y bueno, y todo eso me está afectando a mí y a mi hija. Bueno, entonces como aplicando la ficha de valoración de riesgo, no determinó un riesgo severo, sino un riesgo, me parece, creo que fue leve, eso permitió citar al denunciado. Cuando nosotros citamos al denunciado, escuchamos sus descargos y este señor había traído sus pruebas también en la audiencia y señaló que todo esto era falso. Bueno, en cierta forma verdadero, que este señor era cierto que se había retirado del hogar, ¿no? Pero, y que él había ido a la comisaría a dejar una constatación policial. ¿Por qué se retiraba? Porque ya no soportaba más la vida en común con su pareja. En parte eso era cierto, pero de ninguna forma que él había abandonado el hogar. ¿Por qué no había abandonado? Porque al día siguiente había comunicado mediante correo electrónico a su esposa de que le estaba haciendo un depósito de 6.000 nuevos soles mensual a favor de su hija, ¿no? A efectos de que pague el colegio y todo. Entonces, no era, él dijo, no es cierto, trajo las capturas de pantalla del correo, los vouchers de pago a la cuenta, es más, el señor pagaba las tarjetas de crédito, su constancia policial, y trajo un audio, presentó un audio donde la señora lo llamaba, amenazándole, ¿no? Amenazándole como que una situación parecía más de venganza, o, ¿no? Por el hecho de que el señor ya no pudiera estar con ella. Entonces, y más bien el señor dijo que la señora ya había ido al juzgado de paz de Traba y le habían otorgado una medida cautelar de alimentos, y que la señora más bien se había acercado a su trabajo de él, hacer escándalo, señalando la misma versión que estaba dando en el juzgado. Se confirió traslado a la denunciante a efectos de mejor resolver, ¿no? En otro espacio, en ningún momento hubo una confrontación, y la señora lo que señaló era de que, bueno, esto sí era cierto, que le estaban depositando 6.000 soles,
pero que esto no era suficiente para ella, ¿no? Porque él era un ingeniero minero, creo, y él ganaba mucho más, y entonces eso no era suficiente. A lo que voy es la importancia de poder escuchar a veces al denunciado. Como les digo, ¿qué permitió llevar una audiencia? El resultado de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Advertir de que no estábamos en una situación de riesgo severo, escuchar los descargos del denunciado. A veces encontramos estas situaciones, ¿no? Y bueno, definitivamente en estos casos, hay casos donde no merecen medidas de protección, pero quizás sí una medida de prevención, como que una terapia psicológica a nivel familiar para que se pueda reanudar los lazos familiares para una mejor comunicación en favor del hijo, ¿no? Para que puedan retomar la relación como muchas veces los ciudadanos piensan, sino para mejorar las relaciones familiares en favor del menor. Entonces, a lo que voy a manera de conclusión, para cerrar este tema de la urgencia, hay casos que sí merecen total urgencia, como hay algunos casos en los cuales no vemos esta urgencia, la condición de vulnerabilidad y permite pues citar, escuchar a la otra parte. Ahora, cuando nosotros hablamos de las medidas de protección, hay que tener en cuenta, como les digo, no solamente una situación cuando se presenta un daño, sino también puede ser cuando se presenta un riesgo. Bueno, el daño, pues ya la víctima muchas veces llega lesionada, agredida, con lesiones visibles, ¿no? De repente con el ojo morado, arañones, agresiones, las marcas en el cuello que han intentado ahorcarla. Y bueno, esas lesiones visibles están plasmadas en el daño. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver el riesgo, ¿en qué casos nosotros consideramos que está una situación de riesgo? Por ejemplo, yo siempre señalo, manera de ejemplo, el caso de Heidi Ágreda, ¿no? La mujer que fue quemada en el bus en el 2019 por este sujeto, pero cuando sale a la luz en la investigación, se demuestra de que esta persona, antes de rociarle la gasolina y quemarla, se demuestra que él anteriormente la había estado llamando, asediándola, perseguía al trabajo, la esperaba fuera de casa, siempre la abordaba, y entonces vemos ahí como una cuestión de acoso. Claro que en aquella época no estaba permitido el acoso. A pesar que no esté legislado y permitido el acoso, eso no negaba de que la víctima pueda acudir al juez de familia a efectos de exponer esto, la situación de riesgo que se encuentra, ¿no? Y solicitar medidas de protección. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de Heidi Ágreda, porque cuando se investigó no tenía ningún tipo de medidas de protección. Quienes salieron a manifestar todos estos hechos fueron las amistades del trabajo, la familia, la hermana, ¿no? A señalar esto. Por eso fue esta persona sindicada como sospechoso y fue que lo capturaron dentro de las 24 horas. Bien, como les decía hace un momento, respecto a las medidas de protección, ¿en qué casos nosotros vamos a dictar medidas de protección sin escuchar a la otra parte? Y en caso sí, escuchando a la otra parte, mucho va a depender de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Si yo muchas veces escucho a los abogados indignados, dice esto, se ha otorgado en un juzgado una medida de protección y cómo es que no se ha escuchado a mi patrocinado, se ha vulnerado el derecho de defensa, dicen muchos, ¿no? Entonces, yo solamente puedo expresar si esa medida de protección se da en un contexto donde existía un pronunciamiento de que la ficha de valoración de riesgo fue un riesgo severo, no hay ningún cuestionamiento, porque la misma ley lo permite, la misma ley le autoriza al juez. Ahora, respecto al argumento de los abogados en relación a que se ha vulnerado el derecho de defensa, acá en este proceso de tutela especial, en este proceso de violencia familiar, la finalidad es proteger a la víctima por el contexto en el cual vivimos, ¿no? El alto índice de feminicidio, el alto índice de violencia, nuestro legislador ha dado un tratamiento especial en estos casos, que es la ley 3364, donde va a primar la urgencia y la tutela inmediata a la víctima. Este derecho constitucional que tiene la víctima a vivir libre de violencia va a sobresalir sobre el derecho del investigado o del denunciado, que también alega su derecho a la defensa, ¿no? Que
porque ellos dicen, no, se me ha vulnerado el derecho de defensa porque no se me ha escuchado. Entonces, sí, efectivamente, tenemos dos derechos constitucionales. Va a primar y donde va a prevalecer, va a salir ganando es el derecho a proteger a la víctima, su vida, su integridad, la tranquilidad, que también es un derecho constitucional. Finalmente, el derecho de defensa, como alega el denunciado o denunciada, esto lo podría realizar, ¿no? En otro estadio en el cual, como les digo, es la etapa de sanción, dice la ley. Y la etapa de sanción es a nivel del proceso penal, como cuando es delito, o un proceso de faltas ante el juez de paz letrado. Ahí sí se exige que el denunciado siempre tenga que estar presente con su abogado. Entonces, en el proceso de tutela especial, donde el juez de familia analiza la situación de vulnerabilidad de la víctima, va a prevalecer el derecho a velar por garantizar la integridad, ¿no?, tranquilidad de la víctima. Cuando entró en vigencia el decreto legislativo 1470 por el Estado, por la situación del COVID que todos venimos atravesando, y el estado de emergencia y la situación de aislamiento que nos obliga a todos los ciudadanos, ha cambiado la forma de trabajar para otorgar medidas de protección, porque señala, pues ya no es 24, 48 y 72 horas. Ahora el legislador señala que el juez debe resolver esto en el plazo de 24 horas. No distingue el resultado de la ficha de valoración de riesgo. Es más, señala, si no encuentras ficha de valoración de riesgo, igual, tú como juez, pronúnciate al respecto. Si no tienes a la víctima, haz una llamada, haz una videollamada, busca, ¿no? Busca cómo cerciorarte si es que efectivamente la víctima necesita una medida de protección y qué tipo de medida de protección es la más idónea, la más adecuada. Ahora, respecto a otro tema, analizar son las características de estas medidas de protección. Como les decía, en un inicio nació con una naturaleza que eran mandatos judiciales, pero posteriormente cuando entra en vigencia el decreto legislativo 1297, en relación a la protección de menores de edad en situación de riesgo y de protección, vamos a ver que también la autoridad administrativa, como la unidad de protección especial, puede dictar medidas de protección urgentes a favor del menor. Es una tutela urgente, como les dije, lo que tiene que verificar es la situación de la víctima, si está en condición de vulnerabilidad, en situación de riesgo, por eso merece una tutela urgente, una tutela inmediata. No se requiere esperar, no evitemos las dilaciones en la investigación, en el proceso. Tiene como finalidad estas medidas de protección, su objeto principal es velar, garantizar la integridad de la víctima o evitar un riesgo mayor e irreparable. La medida de protección es temporal, sus propias naturaleza son temporales. Son temporales, se señala. La norma en la legislación peruana no ha establecido un plazo. Sin embargo, en otros países, como Argentina, Brasil, han establecido plazos, en uno de ellos es un plazo de 1 año. Sin embargo, acá no se ha establecido un plazo. ¿Qué es lo que hace muchas veces el juez? Condiciona las medidas de protección. Señala, no te acerques a la víctima o ordena retiro del agresor del domicilio o la suspensión del régimen de visitas hacia el menor de edad hasta que obtengas un resultado favorable de una terapia psicológica, ¿no? Hasta que cambies tus conductas agresivas mediante una terapia psicológica. Entonces, muchas veces se ha visto los pronunciamientos judiciales que van condicionado a ello, ¿no? En algunos pocos casos hemos visto medidas de protección o medidas cautelares de 3 meses, 6 meses, 15 días, algunos, ¿no? El criterio es diverso, no se ha unificado criterio al respecto. Sin embargo, lo nuevo aquí es que antes del reglamento 004-2019, no el 2020, se señalaba que las medidas de protección estaban vigentes hasta lo que resuelve en el proceso penal. O sea, si en el proceso penal se investigaba una tentativa de feminicidio, ¿no?
y finalmente, por insuficiencia probatoria en este proceso penal, se absolvía al investigado y este salía libre, entonces ya se absolvió, ¿no? Ya hay una cosa juzgada, por tanto, ya se resolvió el proceso en definitiva, y como esto quedó sin efecto, se determinó que el denunciado es absuelto, no es culpable, por tanto, quedaba sin efecto las medidas de protección. Esto era hasta antes del Decreto Supremo 004-2019, el que entró en vigencia el 9 de marzo del 2019, hasta antes de ello. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de este reglamento del 9 de marzo del 2019 ya varía y dice no, las medidas de protección se pueden ampliar su vigencia. O sea, sí siguen siendo temporales, o sea, no son indefinidas. O sea, si tú ordenas que el denunciado se retire del domicilio, no va a decir pues toda la vida. Tiene que haber un tiempo. Entonces, a partir de este Decreto Supremo 004-2019, señalaba que así en el proceso penal archiven el caso, o en la fiscalía archiven el caso, y en el proceso penal absuelvan o exista un sobreseimiento contra el denunciado, el juez de familia, al conocer este hecho, tenía la facultad de poder ampliar las medidas de protección. O sea, a él era indiferente lo que resolvieran en el proceso penal. Él podía ampliar la vigencia de las medidas de protección. O sea, ¿qué hacía? Extender el plazo de la vigencia de la medida de protección. Eso hasta ahora está vigente, ¿no? Pero ¿qué necesito para que el juez de familia pueda extender la vigencia de esta medida de protección? ¿Qué necesito? Que la víctima pueda, de repente el juez cita una audiencia complementaria donde escucha a la víctima, aplica nuevamente ficha de valoración de riesgo a efecto de determinar si persiste el riesgo en la víctima y de acuerdo a eso resuelve. El juez lo puede hacer de oficio o lo puede hacer a pedido de parte. Entonces puede ampliar la vigencia de las medidas de protección. Otra de las finalidades por las cuales también se modifica esto es porque muchas veces hemos visto que existen denuncias sucesivas, ¿no? Hoy día yo soy denunciante, mañana yo soy denunciada, de ahí la otra semana vuelvo a ser, tengo la calidad de denunciante, y bueno, y finalmente soy denunciante y denunciada con 10 o 20 procesos más, con la misma persona, ¿no? Entonces, muchas veces era una burla a las resoluciones judiciales, o sea, como que las medidas de protección no se respetan. Y bueno, entonces, a efectos de evitar eso también, ese resultado, es de que se vio la forma de que ante esta situación, o sea, la víctima podía recurrir al mismo juez, ¿no? A efectos de que ampliara las medidas de protección. Y en caso de que hubiera una nueva denuncia, esa denuncia se tenía que acumular al juez de origen, al juez que conoció el primer caso. O sea, hoy en día, a partir del Decreto Supremo 004-2019, ya no es concebible de que, por ejemplo, en el primer juzgado de familia se está tramitando un caso de violencia familiar donde yo soy denunciante, y a su vez, en el quinto juzgado de familia, en otro juzgado de la misma jurisdicción, se está ventilando el caso de violencia familiar, pero ahora yo en calidad de denunciada. ¿Por qué? Porque permitir esto es generar una incertidumbre a la ciudadanía, es ir contra la seguridad jurídica. No podemos permitir o conllevar a un riesgo en que puedan existir pronunciamientos contradictorios, donde de repente para un juez yo soy víctima y para el otro juez yo soy agresora. Entonces, lo que se busca es unificar un criterio y, por tanto, si hay una denuncia y posteriormente vienen más denuncias entre las mismas partes, esto se debe acumular al juez de origen, al juez que conoció el primer caso, ¿no? Entonces, el juez que conoce posteriormente, al tomar conocimiento de estos hechos, o ver en su sistema informático que hay más denuncias entre las mismas partes, remitirlo al juez que está conociendo ese caso. Y es más, entonces, en esa situación, el juez que conoce este caso frente a nuevos hechos puede variar las medidas de protección, puede modificarlas, puede dejar sin efecto, puede volver estas medidas de protección más severas, más completas,
¿no? Todo eso va a depender, es muy importante esas modificatorias que ha traído el reglamento. Luego vamos a ver los criterios para dictar medidas de protección, otros criterios que también posteriormente nos modifica el reglamento, como son la relación que existe entre la víctima con la persona denunciada, ¿no? Muchas veces, a veces vemos las diferencias de edades, ¿no? De repente 17 años con una persona de 50. A veces se ha visto estos casos en donde prevalece el derecho de costumbres, ¿no? Me olvidé un poco el nombre, donde, claro, donde señalan, pues, donde prevalece el derecho de costumbre, y bueno, esto no es así, ¿no? Hay que analizar estos casos desde una perspectiva más completa. Luego también vemos la situación económica y social de la víctima. A veces la víctima regresa con el agresor, no porque muchos dicen, o se decía, más que todo antes, que a la mujer le gusta el golpe, ¿no? Eso es un mito erróneo, una falsedad. La realidad es de que muchas veces la víctima regresa con su agresor porque no tiene dónde ir a quedarse, no tiene un lugar donde dormir, no tiene un lugar donde le puedan dar alimentos, peor cuando hay mujeres que no han tenido trabajo toda la vida y de un momento a otro son echadas del hogar con sus hijos, ¿no? La familia te acoge un par de días, después otra vez estás sin nada. Entonces, muchas veces he tenido casos que he escuchado en las comisarías donde las víctimas regresan por estas razones, porque no tengo dónde ir, ¿qué me queda? A lo menos con él me pega, pero tengo alimentos. Entonces, la situación económica y social de la víctima es un gran aporte. Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿El juez cómo lo va a analizar eso desde su despacho? ¿No? Porque su trabajo es de oficina. Por eso nosotros contamos con el equipo multidisciplinario, los trabajadores sociales. Tenemos trabajadores sociales del Poder Judicial, también contamos con trabajadores sociales del Ministerio de la Mujer, y el reglamento de la Ley 3364 también hoy en día permite que podamos recurrir a trabajadores sociales de los centros de salud, porque es importante, porque ellos van al lugar de los hechos, hacen un análisis, una observación, ¿no? En las condiciones en que vive la persona, la víctima, la condición económica, estructural, hacen una observación y de acuerdo a este método de trabajo o este método de investigación, arriba a una conclusión. Y es más, entre mi experiencia, el informe social es más útil, ¿no? Muy objetivo, analizado muy riguroso en un caso concreto, para determinar la condición de vulnerabilidad frente a una ficha de valoración de riesgo, ¿no? Bueno, eso es uno de los criterios. En relación a las medidas de protección. Las medidas de protección, como les señalaba, tenemos el retiro del agresor del domicilio. Se ha considerado que esta es una de las medidas más severas, ¿no? Porque también muchas veces he escuchado que la parte denunciada dice, ¿cómo me van a retirar de mi hogar? Si ese es mi derecho constitucional, mi derecho a la propiedad, mi derecho a la posesión, yo tengo derecho a vivir en un domicilio, en un hogar. Y de igual forma se puede responder. Lo que se busca es brindar una tutela urgente, prevalece el derecho a la vida de la víctima. Entonces, lo que sí se pone en claro que el retiro del agresor es temporal, siempre es temporal. Lamentablemente en la práctica hemos visto que muchas veces hay denuncias pues de todo tipo, a veces, lamentablemente, pero el mayor número son sobre hechos que realmente tenemos víctimas. Bueno, ha habido en algunos casos donde la parte denunciada se ha acercado al juzgado y ha señalado que les han cambiado las chapas de la casa, que lo han utilizado de repente para poder disponer del bien, o de repente para hacer entrar toda la familia, o para arrendar la casa. Entonces, ya uno se va enterando eso después ya en la ejecución de la medida de protección, ¿no? Entonces hay que tener siempre informar bastante cuáles son las pautas, en qué medida se está dando esta medida de protección, ¿no? Informando bien tanto a la víctima hasta dónde son los límites, ¿no? El impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima, ¿no? Esto es importante porque a veces hay medidas de protección en las cuales solamente dice
el agresor no se acerque a la víctima. O otras que dice esto, no te acerques, pero no tienen en cuenta a veces de que ellos siguen viviendo en el mismo hogar, entonces eso es imposible, ¿no? Viven en el mismo techo, en el mismo departamento, ¿cómo le puedes decir al agresor no te acerques a tu víctima? ¿No? Entonces esa es una situación que hay que evaluar. Respecto, no solamente vas a decir impedimento de acercamiento, sino también el lugar de distancia. No te acerques al domicilio de la víctima a 300, 500 metros del lugar de donde domicilia, donde trabaja, donde estudia. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto pues que hay denuncias porque el agresor desobedece a la medida de protección. Entonces, cuando existen estas denuncias, el mandato no es claro, porque no señala a qué distancia. De repente el señor se acercó al domicilio de la víctima, pero no con la finalidad de acercarse a ella. Tuve un caso en el cual el denunciado dijo, bueno, es cierto que yo estaba cerca al domicilio, pero me acerqué para pagar la cuenta de la tienda que está al frente de la casa de mi ex esposa, ¿no? Entonces, y la señora decía, bueno, sí, allí siempre comprábamos los víveres y él tenía que pagar, pero bueno, ella lo vio al frente de su casa y llamó inmediatamente a la policía lo detuvo, ¿no? Por desobedecer una medida de protección. Entonces, no estaba claro a qué distancia, ¿no? Y la policía a veces tampoco lo advierte eso. ¿Quién es esto? Es el juez el que tiene la obligación de determinar a qué distancia, es el fiscal que ante un delito de desobediencia a medida de protección, ver específicamente cuál es el contenido de este mandato judicial. La prohibición de comunicarse con la víctima, ¿no? En la práctica, en los casos de violencia familiar, muchas veces se ha visto en que el agresor quizás ya no se acerca directamente a la víctima, pero sí se acerca ahora a las amistades, a la familia, ahora sí es bien amigo de los familiares. ¿Todo con qué finalidad del agresor o la agresora? De querer indagar, hacer un seguimiento, perseguir en qué está, con quién está su víctima, ¿no? Entonces, ese es pues un acercamiento indirecto, quiera o no, ¿no? Si antes no lo hizo, ¿por qué ahora sí? Porque quiere seguir investigando, quiere seguir los pasos de la víctima. Igual las redes sociales, ¿no? A veces ha habido casos, he recibido denuncias donde una señora decía, yo sé que es él, pero mire, acá está con otras fotos, tiene como 3 identidades en el Facebook, y en todas me busca, en todas me hace like, en todas me escribe, que quiere regresar. Entonces se ha creado una red de Facebook donde solamente está su nombre, se ha creado otro Facebook donde solamente está su apellido, y bueno, y cosas así. Entonces, el impedimento de acercamiento no solamente es esto, o prohibición de comunicarse, pues es vía telefónica, redes sociales, ¿no? Incluso una vez una señora decía que su ex esposo le había mandado un mensaje desde Estados Unidos diciéndole que te voy a mandar la moto si es que sigues con la denuncia o con la demanda de alimentos. Entonces, cosas así, vamos a ver que sí, pues sí existe a veces este acoso por redes sociales. La prohibición del derecho de tenencia y porte de armas, una vez que se hace esta restricción, comunicar a la SUCAME, ¿no? A efectos de que se le pueda restringir el uso de armas. Tuve un caso en el cual un señor era vigilante y usaba arma de fuego, tenía toda la licencia, pero en una discusión con su esposa, él la amenazó, ¿no? Con matarla, porque se había enterado de que ella tenía otra mujer, otro compromiso, ¿no? O tenía una relación paralela. Supuestamente vivían juntos, pero no tenían una relación sentimental. Entonces, pero él, pues por el hecho de seguir viviendo juntos, reconoció que ya no estaban íntimamente más de un año, pero él se sentía ofendido de que ella pues pudiera tener una relación fuera del hogar y le reprochó, ¿no? Le dijo esto, yo te doy para los alimentos, pero resulta que eso lo que le daba para los alimentos era para sus hijos, no para mantenerla a ella. Y por esta situación él todavía se sentía con derecho hacia la mujer, y cuando se enteró que ella tenía una relación impropia, se podría decir, porque todavía estaba casada, viviendo con el señor, quiso matarla, ¿no? Y le amenazó con el arma de fuego, y cuando este voltea a sacar el arma, es donde ella huye,
Entonces, bueno, ya en la investigación de manera preventiva lo que fue es incautar el arma de fuego y sin perjuicio de ello, a lo que se resuelve en el proceso penal, como les digo, no se sabe si es que va a salir absuelto o no. Entonces, como medida preventiva, ¿no? A la SUCAME, a efectos de que se le prohíba todo tipo de uso de arma de fuego o se le pueda otorgar algún tipo de licencia. Ahora, respecto al inventario sobre los bienes, también es importante porque muchas veces alguno de ellos aprovecha la titularidad del bien, ¿no? Y puede disponer de esto a veces en una situación de venganza. Entonces también se puede ordenar que los bienes, se puede interponer una medida cautelar de innovar, de no innovar, ¿no? De no innovar sería, a efectos de que no se pueda transferir, enajenar de ninguna forma mientras que dure pues el proceso de violencia familiar o hasta lo que dure un divorcio, porque muchas veces después de un caso de violencia familiar lo que sigue es un tema de divorcio y separación de patrimonios. Bien, finalmente, como medidas de protección también tenemos cualquier otra que requiera para la protección de la integridad personal y la vida de las víctimas, ¿no? Eh, acá ya el legislador permite pues que el juez pueda ingeniárselas, como quien dice, ¿no? Ingeniárselas o a veces las mismas partes dar esa propuesta de solución, qué medida es más idónea para garantizar la vida y la integridad de la víctima, ¿no? Cuando recién salió la ley 3364, como les digo, sabiendo ya la finalidad de la ley, teniendo en cuenta los principios de esta, teníamos un caso, por ejemplo, en el cual un señor vivía solo con su hijo y este le agredía, ¿no? Recibimos la denuncia por parte de los profesores del colegio. Entonces, cuando ya se va a hacer la inspección en el lugar de los hechos, resulta que este señor, un par de días, como vivía en casa alquilada, huyó del domicilio, dejó de cambió al niño de colegio, o sea, estaba con paradero desconocido. Al enterarse de la denuncia, huyó de la justicia. Entonces, y hemos recibido bastantes denuncias de maltrato a menores de edad por parte de los progenitores. Malas formas de corrección hacia sus hijos por diferentes razones, por notas, por diferentes razones. Entonces, acá y muchas veces quienes dan la noticia son los profesores, ¿no? Directores, auxiliares. Entonces, lo que podría ahí dictar medidas de protección es de que ordenar que el denunciado se abstenga de poder cambiar de colegio al menor de edad, ¿no? Y de hacerlo, de posteriormente verificar que lo hizo, a pesar que había una orden judicial, ya estaría desobedeciendo una orden. Ahora, ¿es posible que pueda cambiar de colegio al hijo después de haber verificado un hecho de violencia? Claro, siempre y cuando pida una autorización al juez, ¿no? Explica las razones, de repente la situación económica ha cambiado, ya no puedo mantenerlo en colegio particular, por tanto ahora nos estamos trasladando a otro lugar, siempre y cuando informe, no habría un delito de desobediencia de medidas de protección. Pero, como les digo, a veces el juez tiene que ingeniárselas, ¿no? A veces también hemos tenido casos de personas adultas mayores donde los hijos están peleando por la adulta mayor. Y muchas veces he escuchado la versión de uno y la versión de otro, la finalidad es el patrimonio que quieren heredar, ¿no? O disponer de los bienes, aprovechar las condiciones en las que se encuentra la persona adulta mayor para disponer de los bienes. Entonces, en esos casos también ha sido necesario, por ejemplo, hacer un inventario de los bienes, hacer una medida cautelar de no disponer, transferir, también medidas cautelares como que de repente con quién se puede quedar este adulto mayor de manera temporal, con qué familiar, con qué hijo, las visitas para el otro hijo que no tiene físicamente al progenitor adulto mayor. Bueno, circunstancias diversas vamos a encontrar, ¿no? Circunstancias diversas, incluso hasta hemos tenido casos donde hay adultos mayores donde han tenido que ser albergados, ¿no? Y se ha tenido que obligar a uno de los hijos, los que tienen mayores posibilidades económicas, a que puedan solventar este albergue, ¿no? Eso ya como una medida cautelar, por ejemplo, de alimentos de manera accesoria. Porque hay que recordar que los alimentos no solamente son para los menores de edad,
sino también a través del principio de reciprocidad que establece el Código Civil. Nosotros como hijos también tenemos la obligación de responder, de ser recíprocos y brindar estos alimentos a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres siempre y cuando estos hayan cumplido en el momento que necesitaban, ¿no? Porque también hay excepciones. Pero bien, dentro de estas medidas de protección, pues, como les decía, tenemos la asignación económica, que es la conocida, pues, como algunos le dicen la pensión de alimentos, ¿no? Pero en sí, el término legal es la pensión de alimentos se determina en un proceso con mayor actuación probatoria, como es el proceso único ante el juez de paz letrado, y ahí se determina mediante una sentencia, se fija el monto de la pensión de alimentos a favor ya sea del menor de edad, ya sea del adulto mayor, depende de quién requiera estos alimentos, ¿no? Siempre y cuando cumpla también con esos presupuestos, de acuerdo a las necesidades, ¿no? A las posibilidades, necesidad de quien lo pide, posibilidad de quien lo puede otorgar. Sin embargo, acá no estamos hablando de pensión de alimentos. Acá lo que se está hablando es de una asignación anticipada, o sea, una medida cautelar que voy a dar una pensión de alimentos, pero de manera provisional, temporal, no definitivo, sino de manera temporal. Eso es lo que faculta al juez de violencia familiar. Pero ¿en qué casos el juez de violencia familiar va a otorgar esto? Siempre y cuando, en primer orden, analice y descubra que existe un hecho de violencia. O sea, el juez de familia de violencia no podía ir directamente a establecer una asignación anticipada de alimentos o una asignación económica de emergencia, por el solo hecho que necesite económicamente. No, el juez de familia, antes de otorgar, tiene que verificar, ¿estamos o no ante un escenario de violencia? ¿Estamos o no ante un escenario donde existe un abuso de poder? Hay uno más fuerte, el otro más débil, donde estamos en una situación de asimetría, ¿no? No estamos en una situación de igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, solamente cuando se verifique esto, la situación, la relación asimétrica, ¿no? Ahí será, ahí sí es válido que el juez de familia incluso pueda dictar otras medidas como las cautelares, ¿no? La asignación anticipada de alimentos, la suspensión, extinción de la patria potestad, la tenencia a veces, la tenencia provisional a favor de uno de los progenitores. También se señala, pues, el tratamiento psicológico, siempre esto va de la mano, muchas veces cuando se verifica la situación de violencia, se ordena un tratamiento psicológico. Y a veces voy a señalar que este tratamiento psicológico es muy importante para ambos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es importante? Cuando vemos que estas dos personas es un círculo vicioso de denuncias, ¿no? Entonces, de repente, en un corto tiempo es difícil distinguir quién es el agresor, porque no podemos generalizar que siempre el hombre es el agresor. También hay mujeres que son agresoras, ¿no? Claro, en mayor número, de acuerdo a las estadísticas, pero también existe. Entonces, lo que ahí tenemos que determinar es, entonces, una terapia psicológica. Cuando las personas asumen esta obligación, vamos a ver que va cambiando esta constante de violencia. Y esto muchas veces favorece cuando existen menores de edad, ¿no? El albergue a la víctima, ¿no? Una vez una señora me contaba, tuve un caso en el cual una señora, por el hecho de ir a pedirle los alimentos al padre de su hijo, quien recién acababa de salir de un penal, fue pues para pedirle la pensión de alimentos y este dijo, ven a mi casa, te estoy esperando, ¿no? Y pues bueno, ya por la necesidad fue, y él aprovechando esa circunstancia donde estaban los dos solos, también quiso tener relaciones sexuales con la madre de sus hijos. Ella se negó y esto provocó que este señor le hiciera un corte en el rostro a la mujer y le dijo, bueno, si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. La mujer llegó así. Entonces, cuando logramos ubicar a la señora y a efectos de otorgarle las medidas de protección de manera directa, ella dijo que
que ya ni siquiera necesitaba ni quería las medidas de protección, o en todo caso, la única medida de protección que ella quería, más allá de una asignación anticipada de alimentos, era de que ese señor no sepa dónde está ella, porque este le había amenazado de matarla, y como ya se había visto el corte que le había hecho cerca de la yugular hasta el rostro, ¿no? Esto fue hace muchos años en el Callao. Ella solamente quería, como no tenía recursos económicos para pagar su habitación, que estaba con su hijo, decía si el Estado le podía dar un lugar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se viabilizó mediante el Ministerio de la Mujer un lugar albergue donde se pueda privilegiar la reserva de información donde estaría ubicada la víctima. Ahora, ese es un problema también, porque a nivel de Lima también tenemos que no existen demasiados albergues, y cuando hay albergues están saturados. Ahora me imagino con eso del COVID pedirán los diagnósticos, ¿no? Es una situación bien difícil esta, la de los, no es tan fácil conseguirlos también, pero bueno, incluso en algunas ocasiones yo he tenido que apersonarme, ¿no? En estos albergues a efectos de hacer cumplir los mandatos judiciales. Bueno, estas medidas cautelares, como les señalaba, también tenemos, ¿no? El régimen de visitas, la tenencia, extinción y suspensión de la patria potestad, el acogimiento familiar. Este tema es muy importante para mí, y ya para cerrar el tema, yo quiero dejar en claro el acogimiento familiar. Muchas veces lo he sabido aplicar cuando he tenido víctimas sexuales, cuando son víctimas sexuales por parte de algún familiar cercano, ¿no? Alguien círculo de la familia o una persona conocida. Es lamentable muchas veces cuando hemos visto casos en los cuales la madre es cómplice de estos hechos, ya sea tocamientos indebidos, violación sexual por parte de sus parejas, quienes son padrastros de las menores de edad, ¿no? Son cómplices, se vuelven enemigas de sus propias hijas, ¿no? Obstaculizan la investigación, no permiten que las víctimas vayan a la declaración de la Cámara GESEL, ¿no? Hacen cambiar la versión a las menores. Entonces, hemos visto diferentes circunstancias. Esto que se ha visto desde un inicio de la investigación, de que ya eso se lo hablo no desde la perspectiva de un juez, sino desde la perspectiva como fiscal, cuando he investigado casos de delitos sexuales. Esto lo único que te advierte es los límites o la obstaculización que está poniendo esta señora para la investigación, y de ninguna forma garantiza que la menor pueda desarrollarse libremente en ese lugar donde ha sido afectada íntimamente. Entonces, ahí, por ejemplo, la madre no va a garantizar. Así se le diga a la señora, hay una orden donde su actual pareja, padrastro de la menor, tiene que retirarse del hogar, ella dirá que sí, pero muchas veces ha sucedido que llega la noche y le permite ingresar a este agresor, ¿no? He tenido casos donde he visto esta situación, han sido las adolescentes que han ido a denunciar, se han refugiado un familiar, un vecino, contando esta realidad. Entonces, en la práctica, cuando tenemos menores de edad, donde lamentablemente los mismos progenitores no garantizan, no priorizan, no cumplen su deber, su labor como madre de proteger, ¿no? a la hija, al hijo, ahí, por ejemplo, es necesario aplicar el acogimiento familiar. El acogimiento familiar, que lo vamos a ver en su diversidad, en el decreto legislativo 1297, ¿no? Tenemos el acogimiento familiar con la familia extensa, el acogimiento familiar, por ejemplo, con los tíos, los abuelos, el acogimiento familiar incluso con personas conocidas, ¿no? Puede ser que de repente exista amistades cercanas, quienes han crecido con los menores. Tenía un caso, por ejemplo, donde una señora, cada vez que todos los fines de semana o dejando 2 días, 3 días, se iba de fiesta y dejaba a su hija adolescente en la casa de la vecina. Y es ella quien posteriormente le apoya a la menor para hacer la denuncia por violación sexual en contra del padrastro, porque la madre no hacía caso a ello, no atendía a ello. Entonces, el acogimiento familiar, el decreto legislativo 1297 lo que busca, es así como el sistema americano, es ya no buscar que el menor vaya a un albergue, ¿no? A institucionalizar a los menores, donde estén con personas extrañas, sino lo que se busca es que ya lo estamos afectando en el hecho mismo de sacarlos de su familia neutral, ¿no? Donde ha convivido tantos años. Ya de por sí sacarlos de ese lugar ya lo estamos afectando, pero no afectémoslos más
institucionalizando a los menores en un albergue o centros tutelares. Lo que se busca es que, bueno, si se le va a sacar de este hogar donde lamentablemente se le afectó, vaya a otro hogar, donde sienta ese calor de hogar, ¿no? Y por eso dice, recurrimos a la familia extensa. Si no tiene familia extensa, bueno, también puede haber una familia que pueda brindar ese apoyo. Pero para ver al siguiente lugar donde va a ir este menor y verificar de que no exista riesgo, ¿no? Porque puede ser que también existan personas adultas con malos hábitos de vida, ¿no? Drogadicción y muchas cosas. ¿Qué necesitamos ahí? También ahí muy importante la trabajadora social, el psicólogo, una visita al futuro lugar donde van a trabajar. Por eso, por ejemplo, cuando se ha trabajado delitos sexuales, la Fiscalía investiga y de la mano, simultáneamente, estamos trabajando de noche con amanecidas con el Centro de Emergencia Mujer. Centro de Emergencia Mujer, en las amanecidas se está indagando el paradero del otro progenitor, de más familiares, amistades, todo, ¿no? Y es más factible cuando estamos ante una situación de adolescentes donde se pueden comunicar. Quizás más difícil es cuando tenemos niños, ¿no? Bueno, eso para determinar. Ahora, en relación también a la violencia psicológica, también que ha sido un problema, yo acá he citado una jurisprudencia en la cual, por ejemplo, acá se determinó de que una señora había afectado psicológicamente, ¿no? A sus hijos adolescentes, ¿no? Esta señora ya tenía una nueva relación sentimental, tenía un nuevo hijo, pero vivía al lado de sus hijos de su primera relación sentimental. ¿Y con quién vivían estos hijos? Estos hijos vivían con la abuela paterna. Entonces, quien hace la denuncia es la abuela paterna con el apoyo del Centro de Emergencia Mujer. Y se hace la denuncia porque la madre de los menores, parece que los maltrataba psicológicamente a los hijos, ¿no? Los insultaba, los humillaba. Bueno, en primera instancia, le otorgan medidas de protección a los menores, ¿no? Y le dicen a la señora, no te acerques a los hijos, no vuelvas a agredir psicológicamente y sométete a una terapia psicológica, pero además de eso, vas a tener que pasarle una pensión de alimentos de 400 soles a favor de tus hijos adolescentes. Y o sea, ¿a quién le vas a dar esa pensión? A la abuela paterna, ¿no? No mencionan nada del papá, no se sabe si falleció, no ha habido, se desconoce en la resolución. Entonces, esto es lo que motiva a la denunciada, a la madre, y acá ya vemos el contexto de igualdad de género, ¿no? O sea, acá no solamente el que provee los alimentos es el varón, sino también estamos en igualdad de género, donde la mujer, si tiene hijos, también tiene que asistir, hay una obligación de dar a asistir los alimentos. Entonces ella indignada interpone recurso de apelación. En segunda instancia le señalan pues de que sí, pues así esto, no le dan la razón y le niegan, ¿no? Le niegan y le dicen, tienes que pasar la pensión de alimentos. O sea, confirman la asignación anticipada donde tiene que cumplir. Y dicen, el hecho de que tengas una nueva relación, un nuevo hijo, eso prácticamente no quita tus obligaciones, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende porque en algunos casos he visto algunas limitaciones cuando es la abuela quien va a pedir, de repente a veces los alimentos, la abuela quien va a hacer una denuncia, he visto algunas limitaciones, dice, no, usted no, acá quien tiene que venir es el papá o la mamá. Con eso también quitamos estas limitaciones, estos obstáculos, esta jurisprudencia es muy buena, ¿no? Vemos a la progenitora, se le ordena que no ejerza más actos de violencia psicológica y se le ordena una asignación anticipada a favor de sus hijos, y quien va a administrar esta pensión es la abuela paterna de los menores adolescentes. Luego voy a citar esta otra jurisprudencia, donde acá una persona adulta de 58 años, me parece que era, denuncia a su hijo, ¿no? Y solicita, a través del Centro de Emergencia Mujer, que luego de haber recibido los maltratos por parte de su hijo, se retire del hogar del domicilio. Sin embargo, ¿qué es lo que señala el juez? El juez dice, no puedo ordenar que se retire tu hijo del domicilio a pesar de que exista una agresión psicológica y una violencia física,
porque la ficha de valoración de riesgo no dice un riesgo severo, y solamente cuando, o sea, eso nos da a pensar, o sea, solamente cuando existe riesgo severo me permite otorgar una medida de protección tan severa como es el retiro del agresor, y eso no es lo correcto. Es por eso que cuando va en una segunda instancia a revisar esta resolución, porque medidas de protección no son sentencias, sino resoluciones judiciales, en segunda instancia se examina esta resolución por el juez inferior y ahí se determina de que es errado esa motivación, toda vez que se debería evaluar específicamente el caso en concreto, más aún atendiendo al informe social. El informe social había determinado que estamos en una situación donde es una señora ya mayor de edad, donde ha sido agredida, no es la primera vez, ya ha habido antecedentes, donde también se verifica de que este señor sí constantemente consumía alcohol y esto hacía pues la conducta más agresiva. Y bueno, entonces en todo este contexto se valoró el informe psicológico, el informe social, y más bien se dio más valor al informe social que una ficha de valoración de riesgo. Porque, ojo, la ficha de valoración de riesgo decía, la señora está en un riesgo leve, mientras que el informe social de la trabajadora social decía, no, o del trabajador social decía, estamos en una persona en condición de vulnerabilidad, ¿no? Se encuentra en un riesgo severo. Entonces, eran resultados contradictorios y se sobrevaloró el informe social, ¿no? Y más bien, ya en segunda instancia, se ordenó que el hijo se retirara del hogar, ¿no? Bueno, no solamente eso, incluso, por ejemplo, ahí se dicta como una medida de protección que el hijo incluso pueda seguir un proceso de rehabilitación para el consumo de alcohol y drogas. Ahí les dejo la jurisprudencia para que puedan leerlo con mayor extensión. Bien, bueno, ya para terminar, porque entiendo que ustedes quieren hacer también sus preguntas, las medidas de protección y la relación que tienen con el proceso penal. Es importante, como les decía hace un momento, que estas medidas de protección, cuando se va a denunciar, porque ¿qué es lo que yo quiero? Si las medidas de protección hay un mandato judicial, lo que quiero es que se cumpla. ¿Y cómo persuado, cómo exijo que esto se cumpla? Claro, sabiendo de que si tú no cumples con una medida de protección, hay una consecuencia penal, una consecuencia de sanción, que es a través del proceso penal, ¿no? Y es el delito de desobediencia a la medida de protección, que lo encontramos en el artículo 368 del Código Penal. O sea, quien desobedece una medida de protección que provenga de violencia contra la mujer o violencia familiar, estaría cometiendo un delito. Pero para que se configure un delito, primero tenemos que verificar que esa medida de protección esté vigente, ¿no? Hay que pedir un informe al juez de familia para que nos informe si está vigente. ¿Qué más? Verificar que esa medida de protección que ordenaba algo específico a esa parte denunciada, que se le haya notificado válidamente. Porque ¿cómo podríamos decir a una persona, tú has desobedecido, si previamente no le hemos informado qué es lo que no debes hacer, ¿no? Entonces, por eso la notificación es válida. Acá sí viene el problema cuando ambas partes viven en el mismo domicilio, ¿no? Eso sí, también en la práctica se ha tornado un problema. Luego, verificar cuál es el mandato que habría incumplido, o sea, el mandato claro y preciso, lo que hace en un momento yo les señalaba, de que este mandato tiene que especificar, ¿no? Por ejemplo, si yo te ordeno que no te acerques a la víctima, ¿a qué distancia, no? ¿Cuál es el tiempo de esta medida de protección? Cuando, por ejemplo, muchas veces se dice también esto al agresor, no te acerques a la víctima, pero él no fue para agredir a la víctima, sino él fue para hacer un régimen de visita, para visitar a los menores, y le dijo, incluso de repente unas horas antes mandó un correo o un mensaje de texto y le dijo, quiero ir a visitar a mis niños, por favor déjamelos en tal lugar, y ante la falta de respuesta le fue a recoger a sus hijos. Y la agresión anterior nunca había sucedido frente a sus hijos, ni tampoco en agravio de sus hijos, por tanto el régimen de visitas a esta parte estaría vigente, y si bien no se puede acercar a la expareja, pero el derecho de ver a los niños sigue latente, y ese derecho de los niños a ver a su padre o a su madre también sigue latente, y mientras que no exista una orden que restrinja limita, entonces se debe cumplir. Entonces a veces vemos mandatos judiciales que son incompletos en ese sentido, ¿no? Tiene que estar claro, ¿no?
como les digo, por eso tiene que ser claro, preciso, verificar que esa conducta fue dolosa, ¿no? Que el denunciado no fue, de repente se dijo, no te acerques, hace un momento señalaba yo un ejemplo, el denunciado no fue para acercarse a ella, fue porque le gustaba volver a comprar en la tienda donde antes la tienda cercana donde antes vivía, porque se acercó a la tienda que está frente a la casa de la ex, porque tenía una cuenta pendiente, o sea, no sé, le digo casos de los cuales he visto y lo que muchas veces arguyen algunas de las partes, ¿no? Pero es verificar pues la conducta dolosa del investigado, ¿no? La conducta dolosa del investigado he visto cuando tienen como 2, 3 medidas de protección y posteriormente se embriagan, van al domicilio de la agraviada, ¿no? Y les rompen las lunas, las amenazan con que las van a quemar, hacen escándalo, hacen ruido con la puerta y los vecinos son los que terminan llamando a la policía, hasta la propia víctima. Entonces eso sí es una conducta dolosa, ¿no? El investigado sabía que tenía medidas de protección, sí lo conocía, y sin embargo, aún así se acercó a la víctima, ¿no? Se acercó a la víctima para ejercer actos de violencia, para amedrentarla, intimidarla, ¿no? Diferentes razones existen. Bueno, ya con esto yo doy por concluido y autorizo o permito de que todos ustedes puedan de repente hacerme las preguntas que puedan desear. Si es posible, puedan usar de repente el, el audio para poder escucharlos. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hagan las preguntas. Buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Compartir y ingresarle al presentador Cintia para que tú puedas compartir. Yo les decía que ustedes, por ejemplo, ahorita están en el rol de participación. Silvia, no tenemos retorno de su micrófono, por favor. Bien, yo les decía que acá tengo la pregunta de Berrocal. ¿Cómo se procede si el denunciado desobedece el mandato judicial? Las medidas de protección, ¿cómo se procede? O sea, como les digo en el escenario, ¿no? Hay que verificar que esa conducta sea dolosa. Por ejemplo, al denunciado, que si se ha acercado al lugar, ¿no?, donde está prohibido, por ejemplo, acercarse a la víctima, y sin embargo este va al domicilio, de repente en estado etílico, de repente sano, con la finalidad de agredir, insultar, ofender, hacer escándalo, afectar los bienes, ¿no?, dañar los bienes, romper la puerta, romper los vidrios, romper los objetos, y entonces este hecho es verificado muchas veces por la víctima, los testigos, los vecinos, escuchan los ruidos, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿qué haríamos? ¿Qué es lo que necesito? Llamar inmediatamente a la policía. La policía, ante esta noticia, interviene al investigado, ¿no? De acuerdo a la noticia que recibe, que ya abre una medida de protección, conduce a la policía a la comisaría más cercana, y en la comisaría, ¿no?, ellos tienen un sistema para verificar si existen medidas de protección, ¿no? No es necesario también que la denunciante esté con su medida de protección en la mano. ¿Quién va a estar con un documento a las 24 horas, ¿no? Por eso hoy en día se ha sistematizado la información en relación a las medidas de protección, y la policía puede verificarlo, no basta la palabra de la denunciante. Entonces proceden a hacer la intervención, la investigación,
¿no? Cuando hay medidas de protección, sobre todo en casos graves, ¿no? Cuando ha existido, por ejemplo, tentativas de feminicidio, desobediencia a la medida de protección, pues el mandato judicial es claro, el policía inmediatamente comunica, interviene al investigado, verifica las medidas de protección, muchas veces detiene, y cuando detiene, él tiene la obligación de manera inmediata comunicar al fiscal. ¿Para qué? Para que el fiscal dirija la investigación y realice actos urgentes. Muchas veces cuando yo he tomado conocimiento, por ejemplo, a nivel de fiscalía, que se pidió de manera urgente o indagar la validez de esta medida de protección, si está vigente o no, pedimos un informe al juez de familia, nos otorga este informe, incluso muchas veces nos anexa las notificaciones donde ha sido válidamente notificado el denunciado, con la constancia de notificación, y ya cuando nosotros indagamos las preguntas al denunciado, a veces el denunciado ha reconocido que existían medidas de protección, también, bueno, algunas veces ha mencionado... Guárdale una bolsita todas esas letras, ¿ah? Entonces, bueno, esa es la forma como se procede, ¿no? Muchas veces hemos culminado un proceso inmediato con una salida alternativa de terminación anticipada. En otros casos no, el denunciado se niega, guarda silencio, entonces eso requiere recabar más elementos, ¿no? Bien, otra pregunta por acá. Doctora, buenas noches. Ya, a ver, la participante Sima, le escuchamos, adelante. Sí, doctora, felicitaciones por la exposición. Le quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa es que he escuchado que obviamente suele dictar medidas como medidas de protección el acogimiento familiar, y usted hace referencia al decreto 1297, ¿no? Obviamente el decreto que normalmente está vinculado a la desprotección. Entonces, usted como juez dentro de un proceso por violencia, ¿dicta esas medidas de protección o está dictando las medidas de protección dentro de un procedimiento de desprotección? Ya. Por ejemplo, eso en la práctica todavía no se ha logrado unificar, sin embargo, se ha visto en la práctica muchas veces de que el juez de familia, por este rol tuitivo y la atención inmediata a los menores de edad, igual otorga medidas de protección. Otorga medidas de protección de manera inmediata cuando él recibe la denuncia. Y, sin perjuicio de ello, lo deriva a la unidad de protección especial. Ahora, sin embargo, hay otros criterios donde los jueces se inhiben. Si bien reciben la denuncia, porque los policías a veces o la fiscalía de donde provenga la denuncia, igual lo derivan, ¿no? En primer orden al juez. Entonces, ¿qué hace el juez? Hay criterios. Otros jueces donde no se pronuncian, reciben la denuncia e inmediatamente lo derivan a la unidad de protección especial para que ellos sean los que se pronuncien en primer orden, ¿no? Entonces, ahí vemos dos posiciones donde hasta la fecha no se unifica este criterio. Jueces donde reciben denuncias y aplicando el principio tuitivo, el rol tuitivo, atención inmediata y urgente, dictan medidas de protección a menores. Y hay otros criterios de algunos magistrados en los cuales se inhiben, no se pronuncian, inmediatamente lo derivan a la unidad de protección especial para que sea el órgano competente de dictar las medidas de protección conforme lo señala el decreto legislativo 1297. Pero también hay que recordar que sí, la norma pues tampoco no pone limitaciones, porque si vemos la ley 3364, ¿qué dice? Señala las víctimas. ¿Quiénes son víctimas? Niñas, niños y adolescentes. Incluso con la modificatoria del reglamento dice, las víctimas sexuales, los menores de edad, también son sujetos de protección. Así su agresor no sea un familiar, o sea, así su agresor sea una persona desconocida. Entonces, si vemos esa modificatoria en la ley 3364 y en el reglamento, como que todavía autoriza a los jueces de familia a efectos de que estos se sigan pronunciando sobre las medidas de protección, ¿no? Finalmente no hay una prohibición, no se prohíbe que el juez dicte. Sí se ha señalado mediante el decreto legislativo, estas serían las unidades especiales para que puedan dictar las medidas de protección, ¿no? Sí, doctora, lo que pasa solamente como manera de comentario y quizás a contribuir,
Lo que pasa es de que, bueno, la interrogante que yo le hacía era porque, o sea, netamente por las medidas de protección como el acogimiento familiar, ¿no? Si bien es cierto, el juez, claro que tiene amplias facultades y puede dictar las medidas de protección también a favor de los niños, pero ya, eh, digo yo, tampoco no sería necesario, obviamente, cuando llega un caso a un juzgado, derivarlo definitivamente a la unidad de protección especial, porque a final de cuentas son dos procedimientos distintos, ¿no? Hubo la ve la UPE, en donde no está la UPE, los jueces, pero creo yo que también tendrían derecho que el juez de familia dicte la medida de protección, obviamente sin colisionar con la función, en donde hay UP, sin colisionar con la función que puedan tener las unidades de protección especial, ¿no? Porque eso es lo que, por ejemplo, ha estado sucediendo. Dictábamos medidas de protección y colisionaba con lo que decía el juez. Nosotros decíamos, ¿sabes qué? Ponle internamiento de un CAR, mientras la juez decía, no, tiene que devolverle a la mamá, ¿no? Entonces, creo que hasta la fecha se tiene esa dificultad en donde obviamente todavía no se trabaja de manera coordinada, porque a final de cuentas, si bien es cierto, la unidad de protección especial realiza el procedimiento administrativo, y los jueces ven la violencia, pero creo que tendríamos que ver más que nada el interés superior del niño, qué es lo que le favorece, y obviamente tampoco, no renunciar a una obligación, como que tampoco, obviamente, pretender asumir ciertas funciones cuando la unidad de protección especial lo puede dar, ¿no? Entonces, claro, usted tiene razón, obviamente son posiciones que se dan, y creo que en el camino se va a ir limando, ¿no? Pero lo ideal es de que obviamente se respeten funciones, ya sea la unidad de protección especial, los jueces, y a final de cuentas, pero como vuelvo a repetir, no colisionen las decisiones que se dan a favor del niño, niña y adolescente. Más bien, muchísimas gracias, doctora, por toda la experiencia, obviamente, que le has puesto el día de hoy, muy claramente, que creo que a cada uno de nosotros nos va a servir para el desarrollo de nuestras funciones. Buenas noches. Muy bueno tu aporte, Sina Romero, y por lo que veo, tú trabajas en una entidad administrativa y de verdad te felicito. No, trabajaba, ahora soy fiscal, sino que es por eso que me permite ver, o sea, la problemática que se puede estar generando, ¿no? Sí, muy bueno su aporte, y bueno, ese es un problema, ¿no? Gracias por contribuir. Miren, no sé desde qué lugar esté, pero esa es una experiencia, como les digo, que todavía no significa esos criterios. Sin embargo, los jueces de familia siempre cumpliendo ese rol tuitivo, ese rol protector de atención inmediata, ¿no? Dicta las medidas de protección para el menor. Bien. Doctora, buenas noches. En primer lugar, felicitarle por la ponencia que acaba de dar. Y para hacerle una pregunta, doctora, si bien es cierto, el SEM es una institución que también tiene la potestad de recoger o de recabar las denuncias por violencia, ya sea violencia familiar, tanto psicológica como física, pero ¿por qué en algunos casos no comunica inmediatamente a la policía para que esto pueda ser derivado ya si por el tipo de delito que sea, ya sea por lesiones leves o graves, a la fiscalía? ¿A qué se debe, doctora, esta demora, o por qué el SEM no comunica no solamente a la policía, sino también al juzgado de familia, para que pueda investigar de esta manera pues el delito, ya que ahí cuando comunica a la policía, de una vez se apertura una investigación, más allá de las medidas de protección que pueda dar tanto el SEM como el juzgado de familia o mixto, ¿no?
Esa sería mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Mire, eso siempre, esas preguntas siempre vienen en todos los auditorios que tengo la oportunidad de compartir. Yo voy a compartir algo que es parte de la realidad que he podido observar. ¿Quién es el especialista para verificar o determinar cuándo es un delito? ¿No? Es el fiscal. No es la policía, porque hoy en día con el nuevo Código Procesal Penal se señala que es el fiscal quien determina si estamos o no ante un delito. Él es el que califica el hecho si configura un delito. Entonces, ¿cuándo la policía comunica de manera inmediata a la fiscalía? Cuando estamos ante un hecho que es evidente que puede ser un delito. ¿En qué casos? Tenemos nosotros 4 tipos de violencia: la física, psicológica, sexual y económica. La física y la sexual, muchas veces es evidente que se ha cometido un delito. Viene una mujer golpeada con un ojo morado porque le tiraron un puñete en el rostro, viene lesionada con sangre, es evidente que había una lesión, un golpe, ¿no? Y esto se va a demostrar con el certificado médico legal. Lesiones, violencia física adecuada a un delito de agresiones dentro del 122B, supongamos, el más usado en lo que es delito. Entonces, cuando es violencia física, es evidente que es un delito, o sea, es evidente que este hecho va a configurar un delito. Entonces, la policía inmediatamente comunica a la fiscalía y trabajan de manera conjunta. De igual forma, cuando es violencia sexual, ¿qué es lo que dice la víctima, la menor? Delito sexual, que ha sido víctima de violación sexual, tocamientos indebidos. Oiga, eso es evidente que puede configurar un delito. ¿Qué hace la policía? Coordina con la fiscalía, trabajan de manera conjunta, hacen las investigaciones. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante un hecho de violencia psicológica y violencia económica? ¿Es evidente que hay un delito? ¿Acaso en la práctica eso no nos ha llevado a analizar de que es posible de que no sea la agresión psicológica no sea un delito, sino esto más bien sea una falta? Porque si hacemos una evaluación a la víctima, probablemente salga una afectación emocional. Y esto no cumple el resultado mínimo que exige el artículo 122B, que es sobre la afectación psicológica como delito. O como le quisiéramos llamar, la violencia psicológica como delito, tendría que determinarse mediante una afectación psicológica. Entonces, igual, yo voy a denunciar violencia económica. ¿Para el policía será evidente que eso es un delito? No es evidente. Porque muchas veces será violencia económica o de repente no, esa violencia económica no es delito. De repente solamente es, bueno, puede ser violencia psicológica, pero solamente es ámbito tutelar. Pero esa violencia psicológica no llega a ser delito. No llega, no configura. Ese problema existe, vamos a encontrarlo en la violencia psicológica y económica. Pero en la violencia física y sexual, muchas veces sí es evidente, sí es manifiesto el delito. Pero en la violencia psicológica y económica no. Por eso es de que muchas veces la policía, ¿no?, ante denuncias de violencia psicológica o económica, ¿con quién se comunica de manera inmediata? Al juez de familia, y el juez de familia dicta medidas de protección, y el juez cuando dicta medidas de protección o no dicte, tiene la obligación legal, porque la norma lo exige. Le dice, tú emitas de medidas de protección o no, tú tienes que derivarlo a proceso penal. Y muchas veces los fiscales están molestos. ¿Cómo nos van a mandar casos donde ni siquiera hay indicios de delito? Pero es que así lo ha impuesto el legislador. Sin embargo, cuando existe un hecho manifiesto que es delito, como la violencia sexual y la física, entonces ahí sí. ¿Qué se hace? ¿Qué se suele hacer? El fiscal investiga con la policía si es que es un delito, si es que estamos ante un delito y la flagrancia, y simultáneamente la policía está comunicando al juez de familia, porque el que ve prevención, protección, yo no sé si de acá a 2 días es investigado por delito sexual o por delito de lesiones, va a salir libre. Entonces, es una labor simultánea cuando estamos frente a un hecho de violencia psicológica ante un hecho de violencia física y violencia sexual que podría configurar delito, ¿ya? Bueno, esto ya para terminar, ha sido un placer compartir con ustedes esta experiencia y conocer siempre más de ustedes. Yo tengo mi Facebook, más adelante voy a abrir un fanpage para poder intercambiar ideas. Aquí Alejandro ya me está diciendo que cumplimos con el tiempo, también nos cortan esto del Zoom. Y bueno, estoy en el Facebook como Silvia Huiza, tienen mi teléfono, se los he dejado ahí en los mensajes. Y bueno, estoy ahí para siempre, de aquí en adelante, poder intercambiar experiencias con todos ustedes. Gracias por la invitación y hasta una nueva fecha. Bien,
Hasta luego.